Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo comparar fracciones. Entonces, vamos a iniciar a comparar 4 tercios y 9 quinceavos. La pregunta es, ¿cuál de estas dos fracciones es mayor? Entonces, para identificar qué fracción es mayor, existen varios métodos. El primero que vamos a implementar es el método de productos cruzados, es decir, que para hallar el resultado de la primera fracción, multiplicamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Es decir, 4 por 15 es igual a 60. Y para hallar el resultado de la segunda fracción, multiplicamos el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Es decir, 3 por 9 que es igual a 27. Podemos evidenciar que 60 es mayor que 27. Eso significa que 4 tercios es mayor que 9 quinceavos. Mira qué fácil es identificar o comparar fracciones. Ahora vamos a implementar otro método. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar los denominadores con el fin de convertir estas fracciones a homogéneas, es decir, que tengan el mismo denominador. 3 por 15 es igual a 45. El 45 va a corresponder al denominador ahora de cada una de las fracciones. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar cada uno de los numeradores? Bien, 4 por 15 es igual a 60 y 3 por 9 es igual a 27. En este caso, como tenemos fracciones con igual denominador, va a ser mayor la fracción cuyo numerador sea mayor. Es decir, que 60/45 es mayor que 27/45. Mira qué fácil es. Y el último método es resolver cada una de las divisiones. Es decir, que debemos dividir el numerador de cada fracción entre su denominador. Entonces iniciamos a dividir 4 entre 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en 4? Una vez. 1 por 3, 3 a 4, 1. Vamos a llevarlo a decimal. Entonces agregamos un 0 y la coma en el cociente. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 3 en 10? 3 veces. 3 por 3, 9 a 10, 1. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora dividimos el 9 entre 15. 9 entre 15. Como en este caso el 9 no lo podemos dividir entre 15, agregamos 0 en el cociente, la coma y al 9 le agregamos un 0, convirtiéndose en el número 90. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 15 en 90? 6 veces. 6 por 15 es igual a 90, a 90, 0. Entonces, en esta ocasión tenemos 1,3 y 0,6. Recordemos que para comparar números decimales, iniciamos comparando la parte entera. En este caso, el 1 es mayor que el 0. Entonces, de una vez decimos que 1,3 es mayor que 0,6, que a la vez corresponde a 4 tercios. Mira qué fácil es comparar fracciones. Ahora, para una mejor comprensión, vamos a comparar 9 séptimos y 7 cuartos. Entonces, esto va a ser igual a 9 por 4 es igual a 36 y 7 por 7 es igual a 49. Podemos evidenciar que 49 es mayor que 36 o el 36 es menor que el 49. Entonces, 7 cuartos es mayor que 9 séptimos. Y ahora vamos a convertirlas a fracciones con igual denominador. Aquí se calcula el mínimo común múltiplo, pero para ello vamos a multiplicar los denominadores. ¿Listo? Entonces 7 por 4 es igual a 28. El 28 va a corresponder al nuevo denominador de cada una de las fracciones. Ahora, para hallar el numerador de
cada fracción, recurrimos de la siguiente manera. 9 por 4 es igual a ¿cuánto? A 36 y 7 por 7 es igual a ¿cuánto? A 49. Cuando nosotros tenemos fracciones con igual denominador, va a ser mayor la fracción cuyo numerador sea mayor. En este caso, el 49 es mayor que el 36. Entonces decimos que 49/28 es mayor que 36/28, que es lo mismo decir que 36/28 es menor que 49/28. Y ahora lo vamos a comprobar resolviendo las divisiones. Entonces iniciamos a dividir el 9 entre 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en 9? Una vez. 1 por 7 es igual a 7, a 9, 2. Vamos a llevar la división a decimal. Entonces agregamos un 0 y la coma o el punto decimal en el cociente. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 7 en 20? Cabe 2 veces. 2 por 7, 14, a 26. Vamos a dejar la división hasta aquí. Listo, vamos a dejarla hasta aquí. Ahora dividimos 7 entre 4. 7 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 7? Una vez. 1 por 4 es igual a 4, a 7, 3. Vamos a llevarla a decimal, le agrego un 0 y la coma en el cociente. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en 30? 7 veces. 7 por 4 es igual a 28, a 32. Entonces, en esta oportunidad tenemos 1,2 y 1,7. Recordemos que para comparar números decimales, iniciamos comparando la parte entera. Y si analizamos la parte entera es igual. Entonces, ahora comparamos la parte decimal. En este caso, las décimas. Podemos evidenciar que el 2 es menor que el 7. Eso significa entonces que 1,2 es menor que 1,7 o una unidad y 7 décimas. Y podemos evidenciar que son equivalentes. Y ahora supongamos que nos piden organizar de mayor a menor estas fracciones, es decir, 2 tercios, 8 cuartos, 9 sextos y 2 quinceavos. En esta oportunidad vamos a convertir estas fracciones a homogéneas y para ello vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Listo, entonces escribimos el 3, el 4, el 6 y el 15 y vamos a descomponerlos como el producto de factores primos. En este caso podemos dividir entre 2 porque tanto el 4 y el 6 son divisibles entre él. Como el 3 no es divisible entre 2, lo bajamos. Mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Como el 15 no es divisible entre 2, lo bajamos. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque el 2 es divisible entre él. Como el 3 no es divisible entre 2, lo bajamos. Mitad de 2, 1. Hemos finalizado la descomposición del 4. El 3 lo bajamos, lo mismo con el 15. Ahora aquí podemos dividir entre 3. Tercera de 3, 1. Hemos finalizado la descomposición del 3. Ahora, tercera de 3, 1. Hemos finalizado en este lugar. Y tercera de 15 es 5. Ahora, el 5 es divisible entre él. Y 5 entre 5 o quinta de 5 es igual a 1. La pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular el mínimo común múltiplo del 3, el 4, el 6 y el 15? Súper fácil, multiplicando los factores primos trabajados en la descomposición. Es decir, 2 por 2 es igual a 4, 4 por 3 es igual a 12 y 12 por 5 es igual a 60. Es decir, que el 60 ahora va a corresponder al nuevo denominador de cada una de estas fracciones. Entonces escribimos 60, 60, 60
y 60. Ahora, como nosotros hemos alterado los denominadores, también tenemos que hacerlo en los numeradores. Y para ello, vamos a recurrir de la siguiente manera. Vamos a dividir cada uno de estos denominadores entre su denominador original y ese resultado lo multiplicamos en el numerador. 60 entre 3 es igual a 20 y 20 por 2 es igual a 40. 60 entre 4 es igual a 15 y 15 por 8 es igual a 120. 60 entre 6 es igual a 10 y 10 por 9 es igual a 90 y 60 entre 15 es igual a 4 y 4 por 2 es igual a 8. Ahora podemos evidenciar que tenemos puras fracciones homogéneas o con el mismo denominador. Entonces, cuando tenemos más de dos fracciones con igual denominador, va a ser mayor la fracción cuyo numerador es mayor. Entonces, en este caso podemos evidenciar que 120 sesentavos es mayor, ¿sí? Entonces, este es el número 1. Luego le sigue 90 sesentavos, luego le sigue 40 sesentavos y por último 8 sesentavos. Entonces, esta es la fracción menor. Entonces, ahora organizamos. ¿Cuál es la mayor? 8 cuartos. Luego le sigue 9 sextos. Luego le sigue 2 tercios y la menor es 2 quinceavos. Qué fácil es ordenar o comparar más de dos fracciones. Súper fácil, ¿cierto? Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quién te habló fue el profe Edinson.net. Ahora te recomiendo a que veas este video.